Empezamos entonces con la parte política y le damos la bienvenida a Gabriela Vega, a Augusto Tausen y a Diego Salazar. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes y feliz 28 de julio. ¿Cómo están? Hola, Buenas hola. tardes. Hola, hola, buenas tardes. Empecemos contigo, Gabriela, la invitada de hoy. Comentaba que lo que anunció la presidenta en los primeros minutos de su presentación es que no iba a ser un discurso tradicional, que se iba a presentar una serie de medidas concretas a las que se podía medir y acciones reales para enfrentar los mayores flagelos que hoy agobian al Perú. ¿Fue, desde tu punto de vista, un discurso presidencial no tradicional, más allá de la longitud del mismo, que fue de 3 horas con 6 minutos, uno de los más largos de los últimos años? Creo que, y mira, voy a mandarme con algo que de repente es siempre ponerle una intencionalidad a algo que a veces no es intencional. Pero yo creo que elegir dar un discurso de más de 3 horas es una decisión política y es una búsqueda de que las personas terminemos comentando cuánto tiempo estuvo hablando la presidenta, en vez de comentar que había gente siendo gaseada por la policía a las afueras de los poderes del Estado, ¿no? Que era algo previsible que se había anunciado además, el hecho de que iban a haber protestas hoy, ¿no? Y si es que me preguntas si me parece un discurso tradicional, creo que la primera razón por la que no es un discurso tradicional es porque no nos pasaba hace, creo que, más de 20 años que tuviésemos ese tipo de manifestaciones justo en el 28 de julio, justo en medio de los discursos, ¿no? Entonces, no es un contexto tradicional, no es una presidenta que llegó de la forma tradicional, no es una presidenta que esté ejerciendo su cargo de la forma tradicional, con lo cual el discurso tampoco iba a hacerlo, ¿no? Pero lamentablemente creo que una de las cosas que hemos visto en el discurso es la intención de crear una narrativa que, digamos, ya la hemos visto en medios, ya la hemos visto en ella misma, en sus ministros, en voceros y en lo que llaman las bancadas oficialistas, aunque no lo sean, ¿no? De contar una nueva historia sobre lo que ha pasado en estos meses. El problema es que cuando tienes la televisión partida, en la cual ves a la presidenta dando un discurso a la misma vez que a la policía repitiendo las mismas acciones que ella dice, de las cuales dice estar arrepentida, pues hay un contraste y una contradicción que ya creo, no solo por la longitud del discurso, sino por el solo hecho de ese contraste hace difícil de continuar viendo. Augusto, ¿tú cómo lo has sentido? ¿No se esperaba que la presidenta Dina Boluarte pidiera perdón por las protestas, ¿no? Un perdón creo un poco tardío, estando julio y habiendo sido la mayoría de muertos durante las protestas a comienzos de año? Ha dicho, y la cito textualmente, con profunda y dolorosa consternación pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares, y también a los heridos. Esto lo dijo en un contexto en el que habló de enfrentamientos directos, de azonadas, ¿no? Dijo, según los registros de la Defensoría, se produjeron 1.261 acciones colectivas de propuesta, algunas de las cuales fueron verdaderas azonadas, y que hubo un plan claramente dirigido, y lo estoy citando nuevamente textualmente, a dañar o destruir valiosos activos críticos. ¿Crees que digamos, con todo este contexto que ha descrito la presidenta y además con esta pantalla partida de la que bien habla Gabriela, en la que se han visto acciones de violencia nuevamente en el centro de Lima frente a manifestantes, el perdón de Dina Boluarte va a tener algún tipo de efecto positivo, o crees que podría ser lo contrario? No, no lo va a tener. Yo creo que va a ser más bien contraproducente, porque cuando uno pide disculpas, el interlocutor está juzgando cuán sinceras son, ¿no? Y si se perciben forzadas o no genuinas, el efecto suele ser el contrario, ¿no? Y ella, claro, articula la frase, dice que pide disculpas, pero no la acompaña de ninguna acción concreta que uno pueda decir, realmente está asumiendo, digamos, el costo por lo que entiende que ha hecho mal, ¿no? Más allá de hablar de algunas cosas que se han hecho en favor de los deudos y demás, ¿no? Y no hay tampoco ningún tipo de cambio político asociado a eso, ¿no? Como a ella le gusta decir pasar la página, ¿no? Pero no hay pasada de página por el lado político porque no hay cambio ministerial, no se deja atrás el premierato de Otárola, que es un poco lo que la ancla o lo que ancla al gobierno con todo lo que pasó en esas protestas iniciales, ¿no? Y por lo demás el discurso me pareció larguísimo,
difícil de seguir. Yo pensaba que estaba sumando sobre todo anuncios como para querer dejar la sensación de que si algo le fuera a pasar a su presidencia, se iban a quedar colgadas un montón de promesas que ella estaba haciendo, ¿no? Como si el costo de sustituirla en la presidencia fuese cada vez más alto por los anuncios que estaba haciendo. Pero claro, esos anuncios se convierten en un costo si es que son creíbles, ¿no? Si es que la gente dice, efectivamente Dina va a hacer 6 hospitales, creo que anunció, ¿no es cierto? O cosas de ese tipo, ¿no? Pero si la gente escucha esos anuncios y dice, bueno, simplemente está soltando cosas al aire porque quiere, digamos, generar la impresión de que hay que esperar algo optimista, de forma optimista de su gobierno, si la gente no se cree eso, entonces en términos políticos va a tener muy poco efecto de cara a lo que ella debe querer, que es mejorar, aunque sea marginalmente, su nivel de aprobación, ¿no? Diego, tus primeras impresiones. Pues para mí lo más llamativo es evidentemente la extensión del mensaje. Como dicen tanto Augusto y Gabriela, creo que hay una decisión, o sea, nadie escribe o nadie se lanza a leer 72 páginas porque sí, ¿no? Eso tiene una clara intención. Coincido en que hay un afán de demostrar que quiere hacer muchas cosas, y por el otro lado, evidentemente, pues quería que la acción que la atención se centrara en esas promesas o proyectos en lugar de lo que venía ocurriendo en la calle y en lugar de lo que viene ocurriendo en el país, ¿no? Y a eso hay que sumarle, para mí, eso es, digamos, objetivamente, pero lo más claro es también que este es parecía un mensaje de una presidenta que acaba de ganar unas elecciones y va a gobernar por 5 años, ¿no? Cosa que no va a ocurrir. Y entonces, me parecía muy llamativo. Yo escuchaba, sobre todo hacia el último cuarto del mensaje, ¿no? En donde esta ambiciosa reforma política y este comité de sabios que iba. Y yo decía, ¿pero cuándo van a hacer todo eso? ¿No? O sea, sumado a que en los 7, 8 meses que lleva de gobierno, pues no ha hecho absolutamente nada que nos haga, que nos pueda indicar que se van a cumplir algunas de esas promesas, ¿no? Entonces, estamos también acostumbrados, y por supuesto el contexto hace que no sea un mensaje tradicional, pero sí estamos acostumbrados a estos mensajes que son una suerte de recitar una lista de la compra de supuestos logros y de supuestas cartas a Papá Noel sobre lo que se va a hacer, ¿no? En ese sentido sí ha sido, creo, un mensaje tradicional. Y luego, por supuesto, pues la serie de contradicciones que hemos todos percibido, como que se pide perdón. No sabemos exactamente por qué pidió perdón, además, porque no nos está diciendo que, como dice Augusto, no hay ninguna acción o decisión política que respalde ese acto de contrición. Y por el otro lado, también a mí me llamó la atención hacia el final esto de que todos somos migrantes, ¿no? Y el esfuerzo que se había hecho para defender a los migrantes, mientras estaban culpando del aumento de la delincuencia a los extranjeros en el país y estaba planteando un cambio de ley para poder expulsarlos, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad que tampoco sorprende, ¿no? Ya estamos acostumbrados a estas contradicciones, mentiras, anuncios vacíos del gobierno Boluarte, que de nuevo, y quiero remarcar algo, lo que decía Augusto, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que digan que se van a hacer muchas cosas, pero no hay acciones políticas, nadie asume ninguna responsabilidad, y de hecho las pocas personas que asumen su responsabilidad, como la exministra de Salud y exministra de Salud y expresidenta de Salud, salen desprotectando del gobierno y acusándolos de apañar a la corrupción, ¿no? Sí, mencionabas tú, Diego, el tema de la reforma política. Creo que en términos políticos ha sido el principal anuncio, que igual, debo ser sincera, después de 2 horas de escuchar, Augusto dice, está hablando de reforma política, y ahí es que he vuelto a prender la antena, pese a que estaba escuchando activamente, según yo, a Dina Boluarte, pero
después de 2 horas y pico, no hay... Y yo he no hay... tenido que ir al texto, al texto a revisar que, de nuevo, también que mientras escuchaba, he tenido que ir al texto a ver qué es lo que estaba diciendo, porque ya me había mareado también. Claro, no hay atención que valga, ni siquiera de nosotros que estamos entrenados para escuchar y procesar información en tiempo real. Así que me imagino que un espectador promedio en el Perú debe haber estado más perdido que nosotros, ¿no? Gabriela, ¿tú cómo has visto un poco este anuncio de la reforma política? Además, metido un poco al medio del mensaje, ¿no? No ni al final, que es donde uno puede atraer más la atención, ni al comienzo tampoco. Al comienzo se habló de la bicameralidad, ¿no? Y las recomendaciones de estos expertos constitucionalistas, un poco, y las críticas además a la producción legislativa, ¿no? Porque ha dicho directamente que de 243 leyes recientemente expedidas, 129 de ellas han sido promulgadas, 57 son declarativas y varias de ellas afectan a la caja fiscal y a la prohibición de iniciativa de gasto, pero si no estabas atento, esa crítica al Congreso se te perdió. ¿Cómo analizamos esta propuesta de reforma política y la oportunidad que ha aprovechado la presidenta para plantear? Yo creo que el hecho de que la ponga en el lugar que la haya puesto, la verdad es que ni al inicio ni al final ni a la mitad, o sea, realmente los temas han estado intercambiados, ha pasado de bicameralidad al DNI electrónico con cuenta bancaria en 30 segundos y no entendía cómo había pasado una cosa a la otra, con lo cual, o sea, creo que no había una estrategia digamos, de cadencia de temas. Creo que, insisto, ha sido la lógica de confunde y reinarás, además de las posiciones de las que hablan Diego y Augusto, en la cual tú tratas de decir que estás haciendo algo y que vas a hacer algo para que se entienda que es costoso que te retiren, pero también creo que hay una decisión política de brindar tanta información que sea difícil de trabajar y que confundas y que se pierda, ¿no? Yo creería que más allá del momento en el que habla de reforma política, la mayor ausencia es justamente esa, ¿no? O sea, creo que desde el inicio estructura su discurso y, como les decía al inicio, creando su propia narrativa política, ¿no? Enmarca con la historia de su llegada, enmarca con un giro respecto del gobierno corrupto de nombramientos y organizaciones criminales de Pedro Castillo, del que ella fue ministra. En el minuto en que Pedro Castillo hace el autogolpe, ella era ministra de Estado, ¿no? Ella había renunciado algunos días antes, ¿no? Había renunciado un mes antes. Unos días antes, pero digamos, no es una vicepresidenta que se alejó y no, es una persona que estuvo de inicio a fin al gobierno con 4 primeros ministros, ¿no? Entonces, es esta creación de una nueva narrativa en la cual ella pueda tener un rol correcto. Entonces, es un esfuerzo político el que está haciendo de cambiar la historia y los hechos de cómo sucedieron. Pero además creo que la otra cosa que es impresionante, y creo que ahí lo mezclo con la idea de reforma política, y es que ella habla de las protestas y las movilizaciones como una organización, ¿no? Que tenía como objetivo revertir la democracia y establecer un régimen autoritario, ¿no? Su simplificación y, de nuevo, la narrativa que busca instaurar es que aquellos que se manifiestan en contra de ella lo que buscan es instaurar un régimen democrático. Y sin duda, dentro de las manifestaciones ha habido personas que han tenido demandas y actitudes y prácticas que se riñen con la democracia. Pero el mayor objetivo que tienen las manifestaciones es la renuncia de Dina Boluarte y las elecciones anticipadas, ¿no? Y eso se puede hacer en el marco de un contexto democrático, ¿no? Entonces, creo que justamente es volver a no entender que la demanda es política y que en vez de responder a una demanda política con cambios normativos respecto de la estructura del Estado, lo que tiene que dar es una respuesta política respecto de su accionar y su rol como presidenta, ¿no? Creo que incluso brinda guiños varios a Puno durante el discurso. Esa es otra de las cuestiones que además no es que haya un acápite sobre Puno, ¿no? Está regado en diferentes momentos, ¿no? Obras de infraestructura, bonos, servicios públicos. La petroquímica, ¿no? La masificación de gas. Y creo que justamente es esta, de nuevo, falta de comprensión de que las demandas políticas son demandas de representación y demandas sobre la legitimidad de su régimen, sobre su sola presencia en la presidencia, y no respecto de demandas sociales, que también existen y también son necesarias, ¿no? Pero lo increíble es eso, ¿no? Que convierte la idea de rendición de cuentas a un intercambio de cuentas, ¿no? O sea,
no entiende que lo que exige la ciudadanía pone en cuestión su sola presencia y intenta hacer esta negociación de intercambiar obras, servicios, como decía, dinero, que hay varias menciones a transferencias directas durante todo el discurso, como si eso fuese el intercambio que uno puede hacer por demandas que son generales respecto de la instalación de su gobierno, de la presencia de Otárola y por supuesto, porque vienen acompañadas también, del accionar del Congreso, ¿no? Que ha estado presente en palmas y víctores en múltiples momentos del discurso, que probablemente algunos también han sido de sus ministros, pero que de hecho nos hablan de una serie de políticos que se sienten muy a gusto con el status quo y una calle y una ciudadanía que, como dice el IEP, no solo la calle, el IEP o la encuesta del comercio del día de ayer, el 80% en la del IEP de julio busca elecciones anticipadas, ¿no? Entonces estamos hablando de una demanda totalmente generalizada ya. Yo creo, si me permite, sale ahí, yo creo que es clave lo último que ha dicho Gabriela, ¿no? Creo que tanto Boluarte como Otárola tienen clarísimo, a estas alturas me parece que ya no hay cómo dudar de esto, cuál es su audiencia, ¿no? Y esa audiencia es las bancadas en el Congreso que sostienen su gobierno y a su vez ese entre 20 y 10% de la ciudadanía que está de acuerdo por probablemente temor, ¿no?, a lo que ocurrió en meses pasados, a la violencia en las calles y demás, y que está de acuerdo con las políticas que vienen realizando tanto el gobierno como el Parlamento. Y no están dispuestos a hablarle a nadie más. Fuera de esa estrategia transaccional de la que hablaba Gabriela, en donde, ok, para que no te quejes te doy esto, ¿no? Pero fuera de eso, no hay ninguna vocación de hacer política o de generar un mensaje que intente convencer a la mayoría del país que, como todas las encuestas señalan, está en contra de lo que viene haciendo este gobierno y de hecho está en contra de su mera existencia, lo cual es aún más grave, ¿no? Pero me parece que el Ejecutivo tiene clarísimo que su audiencia son los congresistas que lo sostienen y ese pequeño porcentaje de la ciudadanía que respalda a su vez a esos congresistas, ¿no? Por lo general los discursos o los mensajes presidenciales buscan agarrarse de algún punto de nuestra historia para, digamos, sobre eso construir la narrativa, la épica del discurso. En este caso, la presidenta Dina Boluarte ha cogido el futuro, ¿no? Diciembre del 2024, el bicentenario de la batalla de Ayacucho, criticó que el gobierno de Pedro Castillo, que como bien decía Gabriela, del que ella ha sido parte y protagonista, minimizó las celebraciones del Bicentenario y como nos perdimos una fiesta, ¿no?, por Pedro Castillo, nos está organizando otro quinceañero que es el próximo año en el 2024. Y, atándolo un poco a este tema de Diego que nos decía la audiencia, que pensemos en la audiencia, quién está hablando de Dina Boluarte. ¿Crees que a alguien en el Perú, en estas circunstancias de Augusto, le emociona pensar, sí, la batalla de Ayacucho 2024, una nueva oportunidad, vamos para adelante, que parece haber sido el objetivo político de Dina con esta utilización? No hay que olvidar que cuando el presidente o la presidenta va al Congreso para dar su mensaje a la nación de 28 de julio, lo que estamos viendo representado es el presidente rindiéndole cuentas a la ciudadanía. Lo que pasa es que lo hace a través del Congreso, porque el Congreso es la representación nacional, ¿no? Pero da la casualidad que este Congreso también tiene un nivel de desaprobación bien alto, entonces es una suerte de ficción, por más que legalmente hayan sido elegidos en una elección válida y todo lo demás, imaginar que Dina Boluarte realmente le está rindiendo cuentas a la ciudadanía, le está rindiendo cuentas a un Congreso que tiene una suerte de coalición o alianza, o quién sabe cómo llamarle, entre bancadas que hoy tienen el interés de sostener su presidencia y mañana no sabemos, ¿no? Pero al menos hoy tienen el interés de sostener su presidencia. Entonces, lo que hace Dina, un poco lo comentaba en el podcast de esta mañana, esta es mi interpretación de las cosas, ¿no? Lo que hace ella es, ella ya se olvidó de las personas
que votaron por ella como miembro de una plancha presidencial que encabezaba Pedro Castillo, ¿no? Entonces Pedro Castillo puede haber salido de la presidencia de la manera completamente válida por haber cometido un intento de golpe de Estado y haber sido vacado, ¿no es cierto? Pero hubo un grupo de gente en el país que votó por una plancha presidencial que representaba ciertas cosas a nivel político, ¿no? Y ella es la continuación de ese gobierno, ¿no? Yo me burlaba un poquito en las redes porque ella parece como si hubiese habido un blip, ¿no? Para utilizar ahí una referencia del universo de Marvel, ¿no? Que hubo unos años donde nadie se acuerda qué pasó porque ella quisiera que esa parte no exista, ¿no? La parte en la que ella fue ministra y vicepresidenta de un gobierno que terminó en golpe de Estado, ¿no? Pero eso pasó, ¿no? Ahora, mal que bien, ella tendría que estar diciéndole a esos votantes que votaron por esa plancha presidencial, asumir cierta responsabilidad, pero decirles, yo puedo hacer un gobierno que sea mejor que el anterior para ustedes mismos también, por supuesto para todo el país, ¿no? Pero principalmente para quienes votaron por una alternativa política que ella representaba, ¿no? Y ella no está hablándole a ese público en lo más mínimo, es como que ya lo dejó de lado, y por eso es que ese público piensa que ella ha traicionado sus intereses, porque hay mucho de verdad en eso, ¿no? Y está hablándole más a estas bancadas que la sostienen en el Congreso y en todo caso a los votantes o a la gente que respalda esas bancadas, porque siente que la única manera de sostenerse es evitando una vacancia o que el Congreso encuentre la manera de sacarla del puesto, porque no siente ella todavía que la calle la vaya a sacar, ¿no? De ahí podríamos entrar a esta otra discusión sobre por qué si hay 80% de gente que quiere adelanto de elecciones, marcha tan poquita gente, ¿no? Porque por ahí me parece que el gobierno no está sintiendo, si estuviera sintiendo más la presión por ese lado, habrían pasado cosas más trascendentales a nivel político, habría habido cambio de gabinete y tal, pero no está sintiendo la presión por ese lado, más bien se siente cómodo con la contraparte que hoy tiene en el Congreso. Y eso, además, me pareció bien sintomático, también lo ponía en Twitter, los aplausos, ¿no? La cantidad de aplausos que uno escuchaba en el discurso era una cosa increíble, ¿no? Y decía, pero si no tiene bancada propia, ¿quién le está aplaudiendo? ¿No? Además de los ministros, por supuesto, ¿no? Pero el nivel de aplausos era como, yo pensaba, ¿no? Esto es sintomático de dos poderes del Estado que están cómodos cohabitando en un escenario en el cual ninguno quiere controlar al otro y viceversa, ¿no? Y te traslado a ti, Gabriela, la pregunta de Augusto. ¿Por qué sí vemos esta mayoritaria oposición a Dina Boluarte, este mayoritario apoyo a adelanto de elecciones, este rechazo al Ejecutivo y al Congreso en general? No vemos esa presión que se sintió en diciembre, en enero, ahora a Dina Boluarte, que le da ese espacio de comodidad tanto a Dina como a los congresistas de estar aplaudiéndose y hablando en una audiencia de uno a uno, ¿no? Sin pensar ni siquiera lo que está sucediendo a unas cuadras del Congreso. Creo que ahí tenemos un montón de problemas porque, en definitiva, ni la gente que estudia conflictos sociales hoy tiene muy claro cómo entender y cómo estructurar los estallidos o no estallidos que estamos viviendo, o más bien la organización de movilizaciones, ¿no? Lo que tuvimos en la protesta del 20 de julio fue una protesta significativa, con una presencia mayor a las de los últimos 2 años de asistencia, pero que no ha tenido las consecuencias que tuvieron gracias, o sea, es algo que hay que alegrarse, que no tuvieron las consecuencias que tuvieron las protestas de final de año e inicio de año, con la represión que llevó a tener que lamentar tantas muertes a manos de la policía y heridos y otros casos, pero el hecho es que se dio la protesta, fue relevante, pero al no haber ninguna consecuencia de ningún otro tipo, las cosas han podido, como decía Augusto de la expresión de Dina Boluarte, pues pasar la página y sí, hubo la protesta, pero bueno, ya pasó el día de la protesta. Pero una de las frases que yo he tenido a la revisión de las diferentes coberturas que se han hecho en la marcha es que el intento de varios de los grupos era sostener una protesta hasta el día de hoy. Y en algunas regiones se ha hecho, ¿no? Y por eso podemos ver la diferencia entre las movilizaciones que hemos tenido hoy en el centro de Lima, que han sido bastante como ralas, digamos, poquitas personas aún, versus Puno, ¿no? Y también el estilo de protesta. La gente en Puno estaba marchando pacíficamente en grupos amplios, distanciados,
como haciendo pasacalles en diferentes zonas de Puno, que es una situación muy diferente a las personas que han estado a las afueras de los poderes del Estado, enfrentándose, incluso moviendo los escudos de la policía, recibiendo bombas lacrimógenas cuando no ameritaba por la cantidad de gente ni por el nivel de violencia, ¿no? Entonces, creo que ahí también está la diferencia en cómo están organizadas algunas regiones que tienen capacidad de sostener protestas y cómo están de poco organizadas aún las movilizaciones aquí en Lima, que son las que se sienten más, las que cubre más la prensa, ¿no? Pero ahí una de las cosas que me gustaría igual poner sobre la mesa es que sin duda lo que hemos visto de Dina Boluarte hoy día no es definitorio, ¿no? O sea, lo que vamos a ver en las próximas horas de la reacción de la ciudadanía, me siento que me estoy repitiendo a la última vez que conversamos cuando Dina asumió la presidencia, ¿no? Que es como, ok, esta es la foto de esta hora, ¿no? Pero hay que ver cuál es la foto de más tarde, ¿no? Y yo creo que parte también del hecho de que no está ahí algo más grande es que Dina intenta guardar la apariencia de democracia, de régimen democrático, ¿no? De liderazgo democrático. Este pedido de perdón vacío, sin asumir responsabilidad política y sin justicia, ¿no? O sea, sin ninguna persona asumiendo consecuencias por los actos, busca darle como una capita de reconocimiento a lo que ha sucedido y calma un poco la situación que habría sido si ella hubiera salido con un discurso abiertamente autoritario de represión. Si es que ella hubiera salido con un discurso abiertamente de represión, las calles no estarían como están ahorita probablemente, y habría habido una reacción mucho más fuerte negativa hacia su discurso. Entonces, ese juego de comunicación que sigue manteniendo, de alguna manera, en mi opinión, es parte de lo que hace que la respuesta todavía no sea masiva a como cuando en otras ocasiones se ha sentido el arrebato del régimen, como en las protestas en el caso de la toma de Merino, ¿no? Pero que no haya habido esa consecuencia tras de más de 60 muertes, eso es algo que ya yo no podría explicar, ¿no? Porque en definitiva es algo mucho más pesado y mucho más grave, pero no generó la respuesta que generó en el 2020, ¿no? Hay creo que dos cartas que suelen sacar los presidentes cuando están en situaciones complejas, ¿no? Una es la del sueldo mínimo, que la ha sacado la presidenta Dina Boluarte en un contexto en que además, hay que decir, y lo vamos a conversar con Osvaldo más adelante seguramente, lo que está debatiendo el Consejo Nacional del Trabajo es una serie de cambios para que sean más predecibles los aumentos de sueldo mínimo y precisamente evitar lo que está tratando de comunicar Dina Boluarte, que por decisión presidencial o por anuncio presidencial se pueda subir el sueldo mínimo y que más bien responda a criterios fácticos, ¿no? Y al movimiento de indicadores económicos, de productividad, de empleo, informalidad, etcétera. Y el otro, que ya está acostumbrado y creo que estamos desensibilizados, es el acuerdo nacional, ¿no? Carta que también ha puesto sobre la mesa hoy Dina Boluarte. Diego, ¿qué cambio radical va a aplicar en el Perú? ¿Qué nuevo mañana va a generar que se vuelva a reunir el acuerdo nacional? Bueno, te faltó un tercero ahí, ¿no? Que es la carta de la xenofobia que ya había aplicado Sí. el presidente Castillo también, ¿no? Se han razón. convertido en los tres comodines para apelar a los bajos deseos de una parte de nuestra ciudadanía. ¿Quién le puede importar el acuerdo nacional en el año 2023? O sea, ¿qué efectos ha tenido cada vez que se ha convocado? Recordemos la última intento de convocatoria del presidente Castillo, que prácticamente todos nos tuvimos que echar a reír. Es como, yo qué sé, es como convocar a los Avengers a estas alturas, ¿no? Ya sabemos que no van a venir y sabemos que no va a ocurrir nada. Entonces, de nuevo, es un discurso, a mí, de nuevo, o sea, y en esto me vengo repitiendo ya hace unos cuantos meses, ¿no? Y ahí creo que... Es que creo que todos nos llevamos repitiendo unos cuantos Sí, meses, porque la realidad se lleva repitiendo a sí misma varios meses, ¿no? y ahí creo que en línea con lo que venía diciendo el politólogo Alberto Vergara este es un gobierno que siente un desprecio profundo por la ciudadanía a la que se supone debe gobernar, ¿no? Y ese desprecio se traduce
en tratarlo con pues, esta absoluta falta de respeto por los hechos, por lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Decía hoy la presidenta en el discurso que, voy a citarlo para no, decía, desde este hemiciclo anuncio de igual manera que mi gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, ¿no? De una manera enfática. Cuando el premier Otaro le había dicho hace un par de meses que no, porque eso es injerencista, ¿no? Y no vamos a aceptar que vamos a cumplir aquello que esté de acuerdo con nuestra Constitución, pero no con todas estas recomendaciones injerencistas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Cuando además ya sabemos que el que manda, ¿no? En estos meses, el que por lo general expresa lo que en realidad el gobierno quiere hacer y decir, es Otárola y no Boluarte, ¿no? Entonces, mira, no, decíamos esto el otro día en preparación para este discurso de hoy, y yo decía que es que yo no le creo nada a este gobierno. ¿No? Hemos llegado ya a este momento, de manera similar, ojo, a lo que ocurría con el presidente Castillo, ¿no? Y en ese sentido me sumo a la teoría que viene meses defendiendo a Augusto de que este gobierno no es sino la continuación del gobierno de Pedro Castillo, solo que hay una parte de la ciudadanía representada en particular por ese sector del Congreso que nos quiere vender esta ficción de que hemos cambiado de gobierno, ¿no? Y no, es lo mismo, son igual de incompetentes, son iguales de mentirosos, expresan el mismo desprecio por la ciudadanía. La diferencia es que este ha salido a dispararle a la gente, ¿no? Escuchábamos al ministro del Interior y al director de la policía hace unos días diciendo que no se usan perdigones, luego de que se denunciaran perdigonazos contra manifestantes en las marchas de hace una semana. Y hoy veo una denuncia de una periodista a la que le ha caído un perdigonazo, ¿no? Y mañana probablemente va a salir Otárola o el ministro del Interior a seguir insistiendo en que la policía no usa perdigones. Entonces, ahora parece que ahora el cambio climático hace que lluevan perdigones en el Perú, ¿no? No sé, es que yo no sé qué decir, de verdad. O sea, me parece que hay un desprecio tal por la ciudadanía que es que yo no sé qué decir de ese gobierno. Yo no espero absolutamente nada ya. A estas alturas, yo no espero nada del gobierno de Dina Boluarte. Diego hacía Y van a referencia ser a 2 años muy largos así, ¿no? Sí, hasta el 2026 no sé cómo vamos a hacer, cuántos discursos más nos quedan, 2024, 2000, por lo menos 2 discursos más, ya el próximo será de 6 horas y media. Diego hacía referencia a nuestra conversación del domingo, en comité de domingo, y Augusto, tú decías que a lo que más le ibas a prestar atención esta semana era la elección de la mesa directiva, ¿no? Finalmente, sin muchos pavientos, sin mucha competencia, ¿no? Así, como si el Inter de Milán viniera a jugar al campeonato local, la lista liderada por Alejandro Soto ganó finalmente la mesa directiva, acompañado de Hernando Guerra García, Fuerza Popular, Valdemar Cerrón de Perú Libre, en la segunda vicepresidencia, y Roselia Muruz Avanza País en la tercera vicepresidencia. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha señalado hoy día en su mensaje de Fiestas Patrias, dicho, la mejor manera de homenajear a la patria es garantizando estabilidad para salir adelante. Desde Fuerza Popular aseguramos que la Asamblea Constituyente promovida por la izquierda no pasará. El futuro del país no se negocia. Esa es nuestra convicción y compromiso. Feliz 28. Mientras al mismo tiempo está Valdemar Cerrón, promotor, ¿no? Discípulo y padrino de la Asamblea Constituyente y además promotor de cambios en el capítulo económico de la Constitución. Él ha presentado más de 10 proyectos para modificar el capítulo económico de la Constitución, lo cual debería estar en las antípodas políticas y programáticas de Fuerza Popular, pero esa es lamentablemente nuestra realidad. ¿Crees que esta nueva mesa directiva va a hacer que algo cambie en el entorno político? Dina Boluarte ha anunciado una presentación de una serie de proyectos de ley, además un pedido de facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana, además de estas propuestas de reforma política que ha planteado hoy, un poco ahí metida en el discurso. ¿Crees que algo va a cambiar en la dinámica? No mucho. Creo que la elección de la lista de Alejandro Soto es favorable para el gobierno, porque era la opción, digamos, más cercana a sus intereses. Es bien curioso que se plantee como cabeza de lista una persona que tiene
50 y tantos investigaciones fiscales, lo que hace pensar que quien está expectante en el segundo lugar de la lista, en este caso Nano Guerra García, tiene la expectativa de que esa presidencia del Congreso no dure mucho o se pueda caer y ya tenemos a un nuevo candidato a presidente del Congreso en automático o a presidente de la República, si es que además hay vacancia, ¿no? Entonces, estas cosas no son casuales, digamos, ¿no? Ahora, yo no me imagino, o sea, no tengo claro todavía sobre qué temas van a pedir facultades legislativas. Probablemente ya tengan una conversación en ese sentido para conseguir algo el Congreso. Un poco en la línea de lo que decía Diego, yo tampoco tengo mucha confianza en que el gobierno de Dina Boluarte pueda hacer algo relevante a nivel de facultades delegadas. No sé qué cosa podría hacer por ese lado. Lo que sí va a tener una situación un poquito más calmada que si hubiese salido la otra alternativa, que era la lista de Aragón, ¿no? Pero tampoco es una certeza de estabilidad, ¿no? En cualquier momento, ya conocemos cómo es el sistema político peruano, ¿no? Tiene estos momentos largos de coexistencia entre actores que quieren todos seguir ganando sus sueldos y teniendo su cuota de poder, pero muy fácilmente se gatilla este escenario de escalamiento de conflicto que nos lleva a vacancias y disoluciones del Congreso y demás. Entonces, pasar de una cosa a la otra es relativamente sencillo, ¿no? Ahora, un comentario que sí quería hacer sobre el tema de la Asamblea Constituyente. La gente que cree que el status quo está disminuyendo el riesgo de la Asamblea Constituyente, creo yo que está leyendo mal la situación. Porque lo que está pasando es se está incrementando la posibilidad de que la siguiente elección parlamentaria traiga un parlamento que sí quiera hacer asamblea constituyente. Y si tú tienes una mayoría en el siguiente parlamento con interés de hacer asamblea constituyente, lo va a hacer, si es que llega al nivel de votación que necesitan para hacer los cambios como los hizo Chile, digamos, a través de su convención constitucional. Entonces, yo creo que están mucha gente pensando que están eliminando el riesgo en lo inmediato, en realidad lo están incrementando para más hacia adelante. Y si esta coexistencia entre el Ejecutivo y el Congreso no genera ningún cambio político y la gente sigue fastidiada con estos niveles de desaprobación altísimos que tiene el Ejecutivo y el Congreso, se está incrementando el riesgo de escenario de rompimiento de la Constitución o gente impulsando refundación del país con asamblea constituyente, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el escenario que creo que se está alimentando con la continuación del status quo. Bueno, y ahí, perdóname, hay un inciso. Ya hay 69% de la ciudadanía que está a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente. Entonces, no es descabellado pensar que cuando haya, si es en el 2026 o antes, cosa que en este momento parece lejana, pero de nuevo, en el Perú, quién sabe, aquellos candidatos que planteen la posibilidad de una asamblea constituyente van a contar con por lo menos el 69 hoy, cosa que, como bien dice Augusto, todo indicaría que va a seguir incrementando. Entonces, hay un clamor popular en este momento por una asamblea constituyente. Dicho esto, y creo que aquí hemos defendido que quizás no es el mejor momento constituyente, habría que también mirar a Chile, ¿no? Porque hay que pensar en quién va a terminar escribiendo esa constitución. Yo no sé si aquellas personas que hasta ahora han impulsado la agenda constituyente estarían muy satisfechas con la posible asamblea constituyente que nacería de una nueva elección, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, nadie sabe para quién trabaja. Estamos viendo el ejemplo de Chile, que la idea de una asamblea constituyente surgió como una propuesta progresista y el nuevo intento de constitución va a ser redactado por una amplia mayoría ultraconservadora, ¿no? Entonces, en nuestro caso también la cosa podría ir por ahí. Creo que es algo a tener en cuenta. Pero si mañana hubiera elecciones, parecería, según las encuestas actuales, que aquellos candidatos que propongan una asamblea constituyente son los que van a llevar la delantera, ¿no? Uh-huh. Y para ir cerrando, quería darte la oportunidad, Gabriela, para unas ideas finales y preguntarte si dentro de todo lo negativo de lo que hemos hablado, ¿hay algo que te parece rescatable, positivo, del mensaje presidencial de hoy?
No puedo responder esa pregunta. La verdad me cuesta muchísimo. Creo que una de las cosas y que me permito compartir, porque realmente tal vez eso explique también nuestras intervenciones, ha sido un discurso muy complicado de escuchar, ¿no? Y en mi cabeza sigo repitiendo las frases, los temas, viendo todo lo que puede estárseme pasando de comentar aquí, porque realmente creo que, insisto, ¿no? Era la estrategia de confunde y reinarás, ¿no? O sea, así como divide y reinarás, lo mismo, ¿no? Creo que todos hemos salido un poco confundidos y la intención justamente es que creo nos quedemos intentando analizar y ver los puntos y las comas y los proyectos cuando en realidad el objetivo, vuelvo a lo mismo, es político, ¿no? Y cuando uno ve la foto más grande o el video más grande, en el sentido de los escenarios posteriores de los que hablan Diego y Augusto, estamos presenciando la degradación de nuestra democracia, estamos presenciando la degradación del régimen, estamos presenciando la erosión del Estado y las políticas públicas, porque todo esto que hemos escuchado y a lo que no creemos y a lo que probablemente la mitad de las cosas fueron de gobiernos anteriores y unas cosas no se pueden hacer que están mezcladas con cosas muy valiosas que funcionarios públicos, servidores públicos hoy están tratando de sacar adelante a pesar de todo este contexto, porque también los hay, ¿no? Justamente es la película, la serie a la que estamos atendiendo, a la que poco a poco las palabras se vacían de contenido, las instituciones se vacían de contenido y nos volvemos todavía más vulnerables a versiones mucho más crudas de autoritarismo, ¿no? Y creo que cuando hablamos de que si esto no es una democracia, entonces, ¿qué es? Hay gradientes, ¿no? Y en definitiva, esto siempre puede ser peor, ¿no? Pero hay las rutas claras y las herramientas puestas sobre la mesa. O sea, el nivel de populismo punitivo del que ha hablado hoy día Dina Boluarte es algo que no sé si a ustedes les llama la atención. ¿Cuántas veces en discursos hemos hablado de modalidades de robo o de delincuentes, ¿no? Ese es un nivel así como de página policial, como de la parte inicial de los dominicales, ¿no? Y eso es toda parte de discursos que en otras regiones y en otros países funcionan para sostener gobiernos autoritarios que empiezan a volverse cada vez más represivos y más violadores de derechos humanos, ¿no? Y creo que me gustaría cerrar con una reflexión que tiene que ver con lo que nos corresponde ya no solamente al juego político de los actores a los que ninguno de nosotros tiene acceso, ¿no? Pero sí al nivel de y a lo que mencionaba como el nivel de narrativas o discursos que se instalan, ¿no? El hecho de que la presidenta pida perdón es completamente vacío, es completamente incoherente, contradictorio con lo que veíamos en pantalla, pero sigue siendo el gesto de alguien que cree que la democracia tiene un valor en el debate público, ¿no? No es lo mismo en otras circunstancias, en otras sociedades, en otros países en las cuales el presidente puede salir a decir que va a matar con la confianza de que la gente respaldará que va a matar, ¿no? Entonces, creo que si es que hay algo que lo que estoy viendo es que hay una capa de legitimidad que tiene el uso de la democracia que no ha perdido, pero que lo que yo siento es que estamos a segundo y medio de que sea completamente irrelevante, ¿no? Porque si tú le bajas el significado a la palabra de tal forma, ya no importa el discurso. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a tener liderazgos como los hemos tenido con la corrupción, en que ya ni siquiera hay sangre en la cara para avergonzarse de los actos de corrupción, para que deje de haber sangre en la cara para avergonzarse de los actos de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces creo eso que... es lo que ya estamos viendo, ¿no? Esa falta de sangre en la cara, ¿no? Y que nos toca estar atentos porque puede que el perdón vacío calme algunas de las movilizaciones, pero el otro escenario en el cual nos demos cuenta que se está viendo la cara, ¿no? Y que hay movilizaciones también es un escenario de convulsión en el cual hay que estar atentos a las violaciones de derechos humanos. Entonces, es como que el perdón, si le hacemos caso, hace que sigamos permitiendo que se erosione de una manera soslayada, mientras que en el otro caso, si es que no lo hubiera y si es que entendemos que esto no fue perdón y se levanta la respuesta en defensa a los derechos y al régimen democrático como debería,
saltarse después de la cantidad de personas fallecidas en los últimos meses. Estamos hablando de un escenario de convulsión en el que como digo, esa capita de legitimidad que todavía le queda al tratar de pretender ser democrático desaparezca y tengamos que, en verdad, enfrentarnos como país a lo que realmente sucede, y es que tenemos actores políticos, ciudadanos, empresariales, sindicales, sociales, autoritarios, ¿no? Y en ese momento en que se sinceren los actores o entendamos lo que está detrás de los discursos, las cosas se ponen todavía más difíciles, ¿no? Ojo, pero ahí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela, pero Dina Boluarte ya ha dicho esas cosas, ¿no? O sea, ya ha dicho que, o sea, ya ha justificado esas muertes en momentos anteriores, ¿no? Y además, No, ni siquiera hace falta porque... su primer ministro perdona, sigue ahí, eso ¿no? te iba a Y su, decir, y, para eso, y Era su ministro primer de ministro Defensa, ¿no? para eso y es su, Otárola, ¿no? y su policía sigue declarando. Y una cosa que no mencioné, pero que al inicio me pareció súper relevante, pero ya después de todo lo que pasó no lo comenté, pero no sé si vieron que junto a la curul de Grau se sentaron las Fuerzas Armadas y la policía como premio, como Claro. recordatorio, como disuasión, ¿no? ¿Con qué rol es que se pone en el centro del hemiciclo a Bueno, las fuerzas del orden, ¿no? O sea, bueno, estamos viendo poquito a poquito ese huaico, ese deslizamiento, ¿no? sin duda. Y creo que o pasa que estamos pasando por agua tibia lo que ya estamos viendo, o que ya empieza a ser irrelevante y empezamos a discutir entre demócratas y autoritarios de saque, Y ¿no? tan, y tan instalado está que lo escuchamos en boca del futuro candidato presidencial Francisco Sagasti, ¿no? Esta semana, defendiendo a la policía y a las Fuerzas Armadas y diciendo que es injusta la narrativa que condena el accionar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya es que ni siquiera lo tiene que decir Boluarte, porque ya está así de instalado. Y creo que por eso es un riesgo, ¿no? O sea, si me preguntan a mí, la sensación que me deja es como, y Augusto citó a Vergara cuando tiene este texto con Barnechea en el que hablan de la eración de la democracia, del vacío, ¿no? Del poder. Pero es eso, ¿no? O sea, si el poder político democrático convierte en irrelevante, bueno, quedan un montón de otros poderes. Y se están usando y poco a poco se usarán con mayor desvergüenza. Para cerrar, quería transmitirte, Augusto, algunas preguntas rápidamente. Nos pregunta Víctor Gazzani respecto qué porcentaje de las promesas que dio la presidencia va a cumplir. Y nos pregunta Flavio Figalo por la bicameralidad y, bueno, nos hace comentario también, ¿no?, sobre el Código Penal como solución. A ver, cortito, para no quitarles mucho tiempo a los que vienen después de nosotros. Sobre la bicameralidad, yo tengo una posición muy favorable personal hacia la bicameralidad. Me parece que aquí lo que está ocurriendo se está instrumentalizando, se está pensando en instrumentalizar la bicameralidad como una forma de generarle nuevas oportunidades de conseguir espacios de poder, digamos, a los congresistas que saldrían en un escenario de siguientes elecciones, ¿no? Entonces, partidos que no han sido partidarios, valga la redundancia, de la bicameralidad, como el fujimorismo, ahora súbitamente están impulsando bicameralidad. Son cosas un poco extrañas, ¿no? Entonces, yo sí creo que debería, digamos, buscarse la bicameralidad, pero me gustaría que sea el resultado de una discusión amplia, digamos, del país, donde se entienda por qué es importante y no simplemente una cuestión que responda a los intereses de cómo encontrar una siguiente chamba de algunos congresistas, ¿no? Y sobre el tema de dónde se sacará la plata para financiar todas las propuestas de Dina Boluarte, normalmente uno, cuando hay mensaje presidencial del 28 de julio, escucha un montón de comentarios en el sentido de no han dicho de dónde van a sacar la plata, ¿no? Cómo se va a financiar, etcétera. Yo no estoy viendo estos comentarios ahora. ¿Será porque la gente no tiene ni siquiera la necesidad de explicarlo porque creen que no va a pasar? Entonces, Obviamente. es como que, ya para qué discutir, digamos. No, porque además, ¿cuánta cantidad de personas terminaron de escuchar el discurso? O sea, creo que si tú ves un discurso de 3 horas, no estás esperando que lo oigan, ¿no? Y Augusto, decías lo de la bicameralidad, creo que habla también de tu comentario inicial, del alineamiento de la agenda, ¿no? O sea, ¿quién está defendiendo la bicameralidad hoy? El Congreso. Y de pronto va la presidenta y en su discurso de 28
pide la bicameralidad al Congreso. Entonces es también parte de esta orquesta y pantomima de estamos actuando separados, pero mira, ve justo. En esto estamos de acuerdo, así como Qué mira, ve coincidencia, justo, caramba. hay un niño con la camiseta que viene a saludarme, ¿no? Es esas coincidencias hermosas que hemos visto hoy día, ¿no?